5, 4, 3, 2. Ya regresamos a su programa Sucesos Multimedia. Nos cuenta con la grata presencia del señor Sergio Armendáriz Roybal. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Y ahora sí que bienvenido usted y bienvenido a este libro que se va a presentar este próximo viernes en Casa Redonda. Exactamente a las 8 de la noche. Voy a tener el gusto de compartir esta velada literaria con dos excelentes intelectuales de aquí de Chihuahua, mis presentadores. Va a ser la licenciada María Isabel Sembenero, distinguida dama investigadora histórica, candidata a su maestría en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y autora de varios libros de historia. Y desde luego, yo también le agradezco su participación como presentador al doctor Javier Horacio Contreras Orozco, que es actualmente el director del Heraldo, catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua y autor de varios libros muy interesantes sobre el poder y la dinámica de los medios de comunicación. Actualmente, ¿qué lo lleva usted a escribir este libro, Historia de la Nación Mexicana? Básicamente, duré 2 años trabajando en ese libro. Me inspiró, en primer lugar, la situación tan difícil que nunca había vivido México, de crisis de los de arriba, como se le llama en sociología, cuando hay crisis en el gobierno, cuando no hay una consolidación institucional como la que se vive con el señor presidente de la República, que no logra conjuntar un equipo que se aplique a cumplir los preceptos constitucionales del gobierno. Entonces hay una crisis institucional, hay violencia. Siempre, en todo momento de la vida y de la historia del ser humano, hay focos de violencia. Usted mismo en su cuerpo ahorita trae muchos microbios, pero están controlados por el sistema inmunológico. Pero si hay condiciones climáticas, hay condiciones nutricionales, de relación, es decir, mentales, entran en acción, pasan de la latencia a la virulencia y empiezan a actuar y le van a producir una enfermedad. México ahorita está enfermo de violencia. ¿Por qué? Porque los controles que se tenían se aflojaron. Esa fue la primera inspiración, ver un pueblo mexicano que está sufriendo las consecuencias de un gobierno que no está debidamente constituido, que tiene debilidad y crisis. Y la segunda inspiración, pues, fue el bicentenario de nuestra iniciación de la lucha por la independencia del Imperio Colonial Español. Esos fueron los dos factores que a mí me hicieron reflexionar y en 2 años preparar este trabajo. Estamos hablando de 2 años que usted preparó este libro. Sí. Y en esos 2 años, ¿cómo se empezó? Ahorita vemos que claramente la violencia creció en estos 2 años. ¿Cómo hizo para finalizar este libro? Ahora sí, con la problemática que se vive actualmente. Muy sencillo. Cuando lea usted La Cuarta de Forros, yo hago una síntesis en la que expreso que a través de su devenir histórico, los mexicanos, los trabajadores, los intelectuales, los artesanos, los rancheros, los campesinos, en fin, todos los trabajadores, hemos luchado contra la opresión y hemos luchado con firmeza. Mucha de nuestra sangre ha sido regada, no solo en los campos de batalla, sino a veces en la fábrica, como sucedió en Río Blanco, Veracruz, en las minas, como sucedió aquí en Pinos Altos, Chihuahua, o en Cananea, Sonora, y todos los pródromos que han existido desde la época de la colonia, con campesinos que se rebelaban, indios que se rebelaban por
no el maltrato, sino por el despojo de su tesoro más valioso. Y lo quiero aclarar, el más valioso del ser humano, su dignidad. La dignidad del hombre y de la mujer no es negociable. Yo aclaro ahí que ahorita hay asesinos, secuestradores, extorsionadores, violadores. Es muy grave, pero también, y para mí más grave, la cantidad de niños y jóvenes que caen en los terrenos pantanosos de la adicción y que los convierten en autómatas dignos de lástima. Eso lo va a leer usted ahí. Entonces, todo ese proceso, por eso el libro es un ensayo dialéctico. Yo no manejo con profusión la historiografía, dejo a los héroes en el lugar donde están. Difícilmente va usted a ver que yo hable de que Miguel Hidalgo tuvo 5 hijas, que la mayor se llamaba Micaela, o que José María Morelos tuvo 7, entre ellos Juan Nepomuceno Almonte, porque eso a la gente ya no le interesa. La gente quiere saber cómo viene el desenvolvimiento, cómo llegamos ahorita, pero ahorita estamos en tal situación, usted lo dijo, que 2 años, 3 años, 1 año, México está ensangrentado. Un solo niño, una sola mujer, un solo adulto mayor que muera por la violencia es para que todo México lo llore. México oficialmente, cifras que yo no acepto, dice que van 40.000 muertos. Yo digo que va más del doble. Hay mucha gente que ha caído en este proceso bélico, y digo bélico porque actúa el ejército y fuerzas armadas. La marina es armada, la fuerza aérea está armada, las policías están armadas, y las armas son para usarse, no son de adorno. ¿Y los ciudadanos estamos? Los ciudadanos, nuestra única arma es la ley, y es a lo que yo siempre conduzco mis pláticas. La ley, decía Benito Juárez, es mi escudo y es mi espada. Debemos vivir un régimen de derecho, y solo se consigue la paz respetando el derecho ajeno. Ahorita no se está respetando el derecho ajeno. Cada retén, cada grupo de militares que le hace el alto, que le dice, le vamos a hacer una revisión, está flagrantemente violando la ley. No he entrado con un tema muy triste que le llaman derechos humanos, es otra cosa. Estoy hablando nada más de lo que son los márgenes de la ley en sus garantías individuales, capítulo 1. Todo eso tengo yo que revisarlo en mi libro, desde la época prehispánica, cómo vivían esos pueblos con sus creaciones culturales, artísticas, pero también su trabajo, sus regímenes de trabajo, cómo vivían, cómo obtenían su alimento, su vestido, cómo llevaban a cabo su intercambio. ¿Quién vino? Yo también ahí hago algo que muchos no hacen en la colonia. No digo, llegaron los españoles, o llegó Cristóbal Colón con 3 carabelas, incluso aclaro qué es una carabela. Es un barquito chiquito, de 26 metros de eslora por 6 metros de manga. En términos normales, 26 metros de largo, como de aquí a media calle, por lo que mide este cuarto de ancho. Eran pequeños, barcos pequeños, eran 2 carabelas y era una nao, que era la Santa María, no más de 100 toneladas cada uno, chiquitos. Pero no, yo hablo, me voy más atrás y les digo, Europa vivía un sistema feudal donde la riqueza la daba la tierra, era más rico quien más tierras tenía. Había grandes diferencias, duques, condes, marqueses, príncipes, reyes. Por el otro lado estaban los siervos de la gleba, los villanos, que eran los habitantes de las villas. El intercambio era mínimo, la economía estaba deprimida
y se producía lo que se consumía, que en la economía política se llama economía consumtiva. ¿Qué procesos se estaban dando en la economía? Estaban haciendo un bebé que iba a ser muy fuerte, el sistema capitalista. En la historia ustedes lo conocen como el Renacimiento. Sí, ahí lo mencionan como de las artes, la cultura en general, pero de hecho lo que están haciendo es un sistema de que ya se empieza a usar masivamente el dinero. Antes era M por M, mercancía por mercancía. El trueque. Tú traes 2 alfombras, yo tengo 10 sacos de trigo. Pero llega un momento que aparece la D. Tengo una mercancía, obtengo la D dinero y con ese dinero compro mercancía. A ese sistema se le llama mercantilismo y es la primera época y fue la que nos trajeron los españoles, fue la que llevaron los ingleses, los portugueses. Finalmente viene otro cambio. La D, la acumulación del capital, que por cierto en Inglaterra surge con el saqueo de los galeones españoles, la piratería. Con dinero pirata se fundó el Banco de Inglaterra. Y entonces la D, dinero, se utiliza para comprar mercancía y esa mercancía se vende más cara y se obtiene una D prima, es decir, con ganancia. Eso ya es el sistema capitalista. Todo eso explico antes de llegar a la primera espada que se cruza con la primera flecha, en la invasión. Yo no lo puedo llamar conquista, porque nos invadieron, nos destrozaron nuestra cultura, en nuestros maravillosos templos, encima de ellos y usando material de ellos, empezaron a levantar sus templos, basílicas, catedrales. Y la prueba está que aquí en México está la pirámide más grande del mundo, no digo la más alta, para que no vaya a haber confusión. Está en Cholula, la pirámide de Quetzalcóatl. Es 1,5 veces más grande en construcción que la pirámide de Gizeh en Egipto. Enorme, pero sobre ella en Cholula hay 428 templos. Si ustedes conocen Cholula, no me dejarán mentir. Y todo eso nos va a llevar a una etapa que le llamamos la colonia, y que a diferencia de otros historiadores, yo le doy mucha importancia. Porque ahí salimos nosotros, y ahí sale usted, y ahí sale usted, y ahí salí yo. Cuauhtémoc no era mexicano, Hernán Cortés no era mexicano. Sin embargo, la nación mexicana no se puede explicar sin Cuauhtémoc y sin Hernán Cortés. Es decir, esa India triste, derrotada, vencida, violada por un español orgulloso, vencedor, altivo, y de ese coito brutal surge la simiente de lo que hoy es la raza mexicana, el mestizo. Un hombre aguantador, un hombre rencoroso, trabajador, sufrido y en ocasiones muy valiente. La vida no vale nada, no, eso no es nada más para León, Guanajuato. Los mexicanos así somos. Y hemos luchado con los mejores del mundo. Nunca. Por eso ahorita, cuando veo yo los grupos indígenas, los grupos de mujeres, de jóvenes, de padres de familia, luchando por sus reivindicaciones y por los derechos que les son pisoteados por el régimen fascista que vivimos, me inspira a que en ese libro va la espiral dialéctica y que el pueblo nunca se alejó. El pueblo acompañó a Miguel Hidalgo, el pueblo acompañó a Benito Juárez, el pueblo acompañó a Villa y a Zapata, a Obregón y a Calles. Y ahorita el pueblo acompañará a quien represente dignamente su historia,
su nacionalidad, pero sobre todo lo que no es negociable, su dignidad. Actualmente siente que nos falta a los ciudadanos eso, amar a nuestra nación. No se puede amar lo que no se conoce. Por eso, con esta modesta aportación, más las miles que hay en el ambiente, lean por favor, conozcan. El que conoce comprende, el que comprende se convence, surge la convicción. Yo no le puedo pedir a un desnutrido que nutra. Por eso el libro también se lo digo a los maestros. Queridos maestros, lean por favor historia, no historiografía. Ya basta de las biografías que recortan los niños y las pegan en el cuaderno. No sirve de nada. No sirve. Lean historia, conozcan historia. ¿Por qué surge un proceso? Un principio dialéctico dice que nada surge de la nada y nada desaparece sin dejar rastro. Por eso, si hubo un movimiento de invasión española, hubo un proceso previo que lo ocasionó. Si hubo un movimiento de independencia, hubo muchos detalles previos que llevaron a ese movimiento. Si hubo una revolución, pues hubo algo previo que lo causó. Viene el proceso y al terminar deja una causa, un efecto, perdón. Pero ese efecto se va a convertir en una nueva causa y este proceso se va dando siempre. Ahorita hay muchos ciudadanos que no conocen sus derechos. Vamos a hablar de esto regresando del corte. Con mucho ¿Cómo gusto. pueden ahora sí